En esta tercera lección, estudio, reflexión sobre los ángeles, llamar lección a esto es un exceso, porque el contenido es demasiado grande y lo único que hacemos es volar por encima de algunas cuestiones que la Biblia revela sobre los ángeles. En esta ocasión debemos considerar algo relativo a la organización y al ministerio de los ángeles. Abro la Biblia y descubro que hay reuniones de ángeles delante de Dios. Job capítulo 1 y versículo 6, en donde los ángeles comparecen delante del Señor. La pregunta que surge inmediatamente es esta: ¿es habitual? ¿Es reiterativo o es ocasional? Bueno, no tengo ninguna respuesta para esto, solamente lo que la Biblia dice. Los ángeles se organizan en forma de ejércitos, como si fuese un orden militar. En Lucas capítulo 2, versículo 13, escucho o leo las palabras de los ejércitos celestiales que claman, que alaban a Dios y dicen: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De modo que las huestes celestiales, los ejércitos celestiales. Ahora, Dios mismo es el príncipe del ejército de Jehová. Se apareció a Josué en Josué capítulo 5, versículo 14. Y el impío Manasés, el rey impío, adoraba, rendía culto al ejército del cielo. El salmista identifica también a los ángeles como un ejército. Salmo 148. Buscamos alguna cita de apoyo a esta parte de la doctrina. Salmo 148 y versículo 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. De manera que los ejércitos celestiales, los ángeles, se manifiestan, se presentan como ejércitos celestiales. El arcángel Miguel conduce al final del tiempo, Apocalipsis capítulo 12, los ejércitos de los ángeles de Dios frente a los ejércitos de las huestes de Satanás. Los ángeles caídos se organizan de un modo semejante. Es probable que la estructura operativa de los ángeles sea así. Y por tanto, los ángeles caídos, que son ángeles que han pecado, tienen una organización semejante a la de los ángeles santos. ¿Cuáles son los rangos de los ángeles? Tenemos que dividir los ángeles en dos grandes grupos. Primeramente, los ángeles de servicio en torno al trono. Es decir, son ángeles especiales que viven sirviendo al Señor en un ministerio alrededor de su trono o en relación con su trono. Luego están el otro grupo de ángeles que son ángeles que sirven desde el trono de Dios hacia la creación. Los primeros tienen un ministerio relacionado con Dios y entre ellos están o forman ese grupo de ángeles los serafines y los querubines. Los segundos, que tienen un ministerio establecido por Dios hacia su creación, son los ángeles y los arcángeles. Cuando hablamos de estos ángeles en forma individual, de estas órdenes de ángeles en forma individual, notamos que el término, el título, el calificativo serafines, Isaías capítulo 6, versículo 2 y versículo 6, aparece una sola vez en la Biblia. En el hebreo, el sentido, el significado de esta palabra tienen que ver los que arden. Es una expresión semejante a esto. Es decir, los que inflamados por un fuego de servicio están rodeando el trono de Dios y adorando al Altísimo. Son ángeles de alto rango. Se presentan en forma humana, pero con 6 alas. Lo habíamos mencionado ya en el tema anterior. Con 2 cubren el rostro, con 2 se sostienen proclamando delante del trono de Dios y con 2 cubren sus pies. A diferencia de los querubines, tienen que ver con un servicio directo en torno al trono de Dios y son, permitidme decirlo de esta manera, los custodios de la santidad de Dios.
Es decir, ¿Dios necesita ser custodiado? No. Él es omnipotente para custodiarse a sí mismo, pero la Biblia expresa en todas estas operaciones angélicas aspectos que tienen que ver con Dios. Y estos serafines impiden que nada que sea santo pueda acceder al trono admirable de Dios. Déjame recordarte que en el Salmo 24 se habla de quienes pueden estar en la presencia de Dios, en el monte de Dios. Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. De otra manera, nadie puede entrar aquí que no sea tan santo como los santos ángeles de Dios, sin pecado. Nadie puede estar de esa manera ante el trono de Dios. Ellos custodian la santidad de Dios. Y estos custodian también la adoración a Dios, de manera que todo cuanto llegue al trono de Dios surja de un corazón sin pecado, de un corazón impulsado por Dios. Recordad que cuando se habla de adoración en el Evangelio según Juan, Cristo dice que el Padre busca tales adoradores que le adoren y que la adoración es en espíritu y en verdad. La única posición posible para poder acceder al trono de Dios en adoración es estando en Cristo. Nosotros podemos entrar al trono de Dios para pedir lo que necesitamos o alabarle o dialogar con Él en oración, no por nuestra perfección, sino porque Dios nos ha puesto en Cristo. Y nosotros en Cristo no solo somos justificados, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Luego están los querubines. Los querubines se mencionan muchas veces en las Escrituras y el ministerio de ellos tiene que ver con la custodia de la santidad de Dios. Fíjate que cuando el hombre peca, entre el árbol de la vida y el pecador, que es el hombre, Dios puso dos cosas. Una espada que se revolvía a todos los lados, de manera que el que quisiera acceder al árbol de vida, caería bajo la espada. Y luego pone querubines. Estos querubines custodian que nadie acceda a Dios en su imperfección personal. De modo que el ministerio es custodios de la santidad de Dios. El que se acerca a Dios tiene que hacerlo con plena santidad. Por esa razón se colocan a los querubines de oro sobre el propiciatorio del arca. Notaréis que en el arca del testimonio hay un propiciatorio, una plancha de oro que tiene sobre ella, fue extendido sobre ella parte de la sangre del sacrificio de expiación. Dentro del arca están las tablas de la ley. Y la ley denuncia la pecaminosidad del hombre. Porque por las obras de la ley nadie es justificado. Porque el ministerio de la ley es revelar el pecado. Nadie puede estar en la presencia de Dios que no sea santificado. Nadie puede estar en la presencia de Dios que no haya extinguido su responsabilidad penal por el pecado. Pero la sangre del sacrificio no resuelve el problema del pecado en la antigua dispensación, pero es figura de Cristo, que es el Salvador de los pecadores. Y por esa obra podemos decir, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego los ángeles, los querubines del arca, simbólicamente estaban mirando las tablas de la ley. Nadie puede entrar aquí que no sea santo, porque es el lugar donde Dios manifiesta su presencia en santidad. Pero la demanda del pecado está satisfecha por la sangre del sacrificio. De manera que en este simbolismo, los querubines hoy en la presencia de Dios están viendo a los creyentes acceder al trono de la gracia, no en razón de su perfección, que no somos perfectos, sino en razón de la sangre redentora y expiatoria de Jesucristo. Los ángeles, en general, tienen un ministerio, son servidores, y dentro de esa organización de ángeles, del trono a la creación, están los arcángeles, que literalmente son los jefes de ángeles. Carta primera
A los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 se habla de que cuando Cristo venga a recoger a su iglesia en las nubes, no segunda venida de Cristo, sino traslado de la iglesia, cuando venga a recogerla, vendrá con voz de mando, voz de arcángel, porque vendrá rodeado de los ejércitos celestiales. En Colosenses capítulo 1 versículo 16 se habla de otra actividad angélica. Carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Todo lo que hay en la tierra, toda la creación, visibles e invisibles, ahora, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, ahí tenemos una manifestación de grupos de ángeles con actividades distintas. No dice ahí el texto de Pablo que se establece una escala ascendente o descendente de los ángeles en cuanto a eminencia, como si existieran 4 grandes clases de ángeles establecidos y determinados, sino que lo que pretende hacer es decirnos que hay tronos y dominios refiriéndose a ángeles que están en torno al trono, por decir así, espíritus que sirven en la proximidad del trono de Dios, y hay principados y potestades que se refiere a otro tipo de ángeles. En el primer caso estarían los serafines y querubines, y en el segundo los ángeles y los arcángeles. Sin embargo, pudiera ser otra distinción en cuanto a ministerio encomendado por Dios a los ángeles. No tenemos una claridad determinante para establecer una posición en ese sentido, pero hay denominaciones especiales para ángeles. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 en adelante, se dice: escribe al ángel de la iglesia, y ahí tenemos un conflicto interpretativo. Algunos entienden que son ángeles especiales que Dios coloca en torno a la iglesia para protección, para servicio, etcétera, etcétera. Pero cuando estudias más a fondo eso, notas que se dirige el mensaje al ángel de la iglesia y no hay ningún ser sobre la organización eclesial que la Biblia establece de ancianos, de pastores, de líderes de la congregación. Por tanto, los ángeles de las iglesias más bien debe aplicarse a el liderazgo de la congregación, enviados por Dios para el servicio de la iglesia. Hay grupos especiales de ángeles. Se habla de ángeles, Apocalipsis 1:7, que detienen los vientos. Se hablan de 7 ángeles que están delante del trono, capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 2. Se habla de mensajeros de juicio a las naciones de la tierra. Se habla de 7 ángeles que tienen las últimas plagas, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y hay ángeles que se nombran por sus responsabilidades ministeriales. De modo que en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 18 se habla del ángel que tiene poder sobre el fuego. En el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 11, se dice del ángel de las aguas. En el capítulo 9, versículo 11, se habla del ángel del abismo, nombrado en hebreo Abadón y en griego Apolión. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, se dice que hay un ángel que tiene una cadena y está dispuesto a prender al dragón, es decir, a prender a Satanás. Luego, los ángeles, la Biblia revela distintas actividades, distintos ministerios, distintas tareas, distintos trabajos que Dios les encomienda. Nombres. Como seres personales tienen nombre, todos los ángeles. ¡Ay! ¿Y cómo se llaman los ángeles? Bueno, si no sabemos qué número tienen, ¿cómo vamos a saber cómo se llaman? Pero la Biblia revela algunos de ellos. Por ejemplo, la Biblia habla de Miguel, el único arcángel mencionado en la Biblia. Ojo con esto. Porque hay algunos que hablan de Gabriel como arcángel. Gabriel no es un arcángel, es un ángel. Hay una cierta teología de una cierta iglesia que como Gabriel anunció el nacimiento de Cristo a María, no puede ser un ángel, lo que quiera. Lo subimos de categoría.
y lo ponemos como arcángel, pero todas las veces que aparece ese nombre en la Biblia, se refiere siempre a un ángel. Ahora, Miguel tiene un significado, y Miguel tiene un significado, ¿quién como Dios? O si lo prefieres mejor, Dios no tiene comparación. Ese es el nombre del arcángel Miguel. El arcángel Gabriel tiene otro significado y este ángel significa Dios fuerte o Dios es poderoso. Cualquiera de las dos acepciones es válida. Indudablemente, la fuerza de este ángel, Gabriel, se manifiesta en el hecho de que fue a Daniel volando, y dice Daniel, capítulo 9, versículo 21, volando rápidamente. Luego quiere decir que hay ángeles que podrían volar de una forma más lenta, pero el desplazamiento de este ángel para el ministerio que Dios le encomienda es un desplazamiento rápido. ¿Cómo se manifestó? 9 de Daniel, versículo 21, como un varón. Notad que cuando los ángeles se manifiestan, y los ángeles se han manifestado de esa manera muchas veces, tienen apariencia, generalmente apariencia de hombre. De modo que está Abraham, allí en el encinar de Mamre, ve venir 3 varones. Uno de ellos dice en el capítulo 18 de Génesis es Jehová. ¿Y qué persona divina es esa? No puede ser más que la segunda persona de la deidad, porque es la única persona divina que va a revestirse de hombre, de humanidad. Por tanto, la segunda persona divina viene y dialoga con Abraham como si fuese, como es, como será luego más adelante un hombre. Junto a él otros 2 hombres, son ángeles, y estos ángeles, que son hombres que se han materializado por permisión divina, no solo hablan con Abraham, también comen. Y claro, esto trae un problema serio para la interpretación literalista de la Biblia. Yo soy fanático de la interpretación literal, no literalista. Es decir, yo leo la Biblia y tengo que darle el sentido, el significado histórico que tiene el pasaje que leo. Cómo fue escrito, para quién fue escrito. Y cuando la Biblia me dice que los ángeles comieron, no me habla de ilusiones ópticas, me habla de realidades. Y los ángeles se han portado, en ese sentido, como hombres y se han manifestado de esa manera. Ahora, otro nombre dado a otro ángel es Lucero, hijo de la mañana, Isaías 14, versículo 12. Es el nombre que Dios dio al querubín caído, Satanás. Y este nombre y esta caída se va a considerar más adelante si Dios quiere. Bueno, ya tenemos ángeles. ¿Cuántos? Muchos. ¿Y dónde viven? Bueno, viven en el cielo. ¿En qué cielo? Los judíos tenían una forma de hablar del cielo. Se referían primeramente al primer cielo. ¿Y cuál es el primer cielo? El cielo de la atmósfera, donde las aves vuelan. El segundo cielo, el cielo de las estrellas. Tercer cielo, el cielo de la morada de Dios. Primero, notaréis, y todos sabéis muy bien, que Dios no necesita un lugar. ¿Dónde está? Él es no solamente infinito, sino que se hace presente donde Él quiere y cuando quiere. Pero simbólicamente, los judíos habían establecido así: nadie puede vivir en el tercer cielo, porque solamente Dios está ahí. Los mismos serafines no viven ahí, ministran delante del trono. Cuando Cristo está en el mundo, Él dice a los suyos, Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y claro está, nuestra imaginación a veces desbordante. Estamos pensando en la casita que vamos a tener allá arriba. Si yo me he portado muy bien, tendré un señor chalet grande, y aquel otro hermano de mi congregación que me ha hecho faenas todo el tiempo y me ha hecho sufrir permanentemente, una casita chiquitina.
Bueno, sabéis una historia que se cuenta y la digo para aligerar un poco toda esta serie de datos y que podamos reflexionar un poquitín. Se dice que una vez un pastor llegó al cielo, un pastor de iglesia muy grande, llegó al cielo y el ángel le dijo, mire, le voy a enseñar las casas que tenemos aquí. La casa esta es de fulano, de la otra, tal, tal, tal. Y luego vio una casa muy grande. Y dijo el pastor, ¿y aquella casa? Bueno, aquella casa es de la hermana Juana, de su iglesia, la viejita aquella, que apenas hablaba, que estaba ahí sentadita todos los domingos. Y el pastor dijo, oh, si esta es la casa de Juana, ¿cómo será la mía? Y el ángel le dijo, la tuya es aquella chocita pequeña, allí en la esquina. Y él dice, ¿cómo es posible esto? Y el ángel le dijo, porque nosotros fabricamos aquí las casas con los materiales que mandáis vosotros. Bueno, esto es alegoría pura, no penséis que es así. Que nadie diga que Pérez Millos dice que estamos mandando materiales de construcción para el cielo. No es eso. Pero lo que quiero deciros es que no hay casitas. Voy a preparar, ¿qué cosa? Un lugar para vosotros. Luego, las moradas que se refiere ahí son las moradas de los ángeles en el cielo de las estrellas. Algunos investigadores de la Biblia, yo no tengo ninguna base para afirmar esto, por tanto solamente lo digo como reflexión de algunos. Algunos piensan que la habitación que tenía Satanás era la tierra. Y que cuando Dios quitó del ángel la luz interior por su pecado, la tierra quedó sin luz, sin iluminación, y se produjeron todos los cataclismos que a veces los científicos hablan de que existieron en el planeta. No importa eso, no está en la Biblia, dejémoslo ahí. Pero indudablemente los ángeles de Dios no viven en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Allí ministran y acceden, pero viven ellos en el cielo, tienen moradas en el cielo de las estrellas. Segundo, ¿cuál es el ministerio de los ángeles? Bueno, en relación con Dios, los ángeles son ministros de adoración y de alabanza. Y los ángeles, Salmo 29, Hebreos capítulo 1, son exhortados para alabar y adorar a Dios. Y los ángeles adoran a Dios en su presencia. Ahora, yo quiero que notéis algo. La adoración de ángeles y de hombres no es una actividad, es una actitud. A veces hablamos de alabanza y creemos que la alabanza es el elemento número uno en el culto eclesial. Y el director de alabanza, el pastor de alabanza, el ministro de alabanza, el hermano que dirige la alabanza, me da lo mismo como le llames, es lo más importante en la iglesia. Y no se te ocurra que si ha preparado 5 himnos para el domingo, 5 canciones para el domingo, no se te ocurra cortarle una, porque tendrás enfadado al director de alabanza, porque para él es la actividad más importante de la iglesia. Señores, la alabanza es una actitud. Y el Señor Jesús dijo, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es alabar. Cuando tú conviertes actitud en actividad, tienes que valorar cuál es la actividad más importante. Y generalmente, hoy por hoy, se corta el sermón, pero no se corta la alabanza. Y mucho menos los anuncios, claro, eso forma parte sagradísima de la manifestación cúltica de la iglesia. Si no hay anuncios, no hay culto. Bueno, pues si hay que cortar los anuncios, un día córtense los anuncios. Solamente que se murió doña Juana, de repente esta noche hay que enterrarla pasado mañana. Sí, hay que decirlo para que la gente se entere, pero no mucho más. Los ángeles alaban a Dios por convicción personal. Y los ángeles son ministros al servicio de Dios. Fijaros lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, son mensajeros que tienen poder, llama de fuego, para ejecutar las actividades que Dios le ha encomendado. Ahora, los ángeles son mensajeros personales de Dios y todos ellos están atentos a algo. Salmo 103. Buscamos el Salmo 103
Salmo 103 y versículo 20. Dice así. Perdón, 103, 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Notad que los ángeles son obedientes. Y la obediencia forma parte de la experiencia de santidad. El hombre es santo cuando obedece a Dios, sin condiciones ningunas. Notad que cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue desobedecer a Dios. El pecado del hombre, el primer pecado del hombre fue quebrantar la voluntad de Dios. Ahora, el creyente obedece y Jesús dijo, no me llaméis maestro ni señor, si no hacéis mi voluntad. Y no podemos hablar de iglesia y de creyente, no podemos hablar sin obediencia. Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y dice que todos conocen cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los ángeles, por tanto, están atentos a cumplir los mandamientos de Dios y, por ejemplo, son enviados a los profetas para revelarle alguna cuestión que Dios quiere que conozcan y también para aclararles cosas, como a Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 10, versículo 12. Los ángeles son enviados en la anunciación del nacimiento de Cristo, primeramente a María. Lucas 1:26, el ángel Gabriel le anuncia que va a nacer de ella un hijo y que será llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo a los pastores, Lucas capítulo 2, versículo 9. Cuando el escritor de la carta a los hebreos habla de los ángeles, dice que el mundo actual, el mundo de hoy, está sujeto a ángeles. Claro está que el mundo de hoy está sujeto a ángeles, no solamente a ángeles buenos que actúan por orden de Dios en algunas cosas del mundo, sino a ángeles malos. Yo quiero que notéis en el estudio de esto que la Biblia, la doctrina de los ángeles, no se estudia para saber de los ángeles, sino para sacar algo en consecuencia en relación con los ángeles. El mundo entero descansa en el maligno. Los gobiernos de las naciones están orientados por el maligno. Y cuando Satanás tentó a Cristo, le dijo, los reinos del mundo y su gloria son míos. ¿Porque a mí me fueron dados? No, porque a mí me fueron entregados. Vencí al virrey que Dios había colocado, que era Adán, y le arranqué el cetro de autoridad, y los reinos del mundo son míos. No pierdas el tiempo en la política del mundo. No trates de gobernar con la Biblia a aquellos para quienes la palabra de Dios es locura. Déjalos. Cuando Dios necesitó un creyente en un lugar de posición política o social elevado, lo puso él. No se proclamó a sí mismo ni buscó esa posición. Ahora estamos muy empeñados en movimientos sociales, en movimientos políticos, en movimientos no sé qué, no voy a calificar nada más. Pero escucha una cosa, hermano querido. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Luego, tratar de buscar un reino, un sistema en el mundo, no es bueno. Alguien me va a decir, entonces no debemos decir que lo que hacen las autoridades y las ofensas que cometen a veces no deben ser denunciadas. Sí, señor, deben ser denunciadas. ¿No denunció Juan el Bautista a Herodes? ¿No denunció Jesús al sistema político y social de su tiempo? ¿No denunció Jesús al sistema religioso? Sí que lo hizo. Nosotros los creyentes no debemos callar, sino advertir al mundo de la corrupción en que se encuentra y de los problemas en donde están. Pero deja, porque el mundo está bajo el maligno, brilla en las tinieblas, se luce en el mundo, ilumina con tu luz, con la luz de Cristo en ti, las tinieblas del mundo, para que el mundo conozca a Cristo, no en mensajes dogmáticos,
sino en vidas de creyentes que se manifiestan en la sociedad. Algunos ángeles pueden controlar la naturaleza, por supuesto, en el momento en que Dios lo permite. Por tanto, Apocalipsis 7 manda a los ángeles que detengan el viento. En Apocalipsis 16 lo hacen con el mar. En Apocalipsis 16 también aparece el calor procedente del sol en el control de los ángeles. Y los ángeles caídos están ahora en el control de los reinos del mundo, como acabo de deciros. Ahora, los ángeles tienen un ministerio protector. En Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles están al servicio de los que son herederos de salvación. Bueno, entonces yo tengo mi ángel protector y le voy a decir, mira, tienes que librarme cuando cruzo la calle alocadamente con un semáforo en rojo, porque tú eres mi protector. Pues no, señor. Primero, no me va a hacer ningún caso porque no obedecen a los creyentes, obedecen a Dios. Y cuando un creyente necesita la acción de un ángel, Dios lo envía. Para abrir la puerta de salida de la cárcel donde Pedro estaba preso, para proteger a los suyos en momentos de confrontación. Están dispuestos a la defensa siempre, incluyendo la defensa del Hijo del Hombre. De manera que Cristo dijo, Mateo 26, 53, yo pediría a mi Padre y me puede dar 12 legiones de ángeles. Los ángeles son ministros ejecutores de la voluntad de Dios. Han participado en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los usó el Señor para ejecutar las plagas de Egipto, etcétera, etcétera. Voy a terminar esto rapidísimamente. Los ángeles, el servicio en relación con Cristo. Gabriel anunció la concepción y futuro del nacimiento del Señor. Un ángel anunció a los pastores que había nacido. Durante la infancia protegieron al niño para que su padre José y su madre lo llevaran a Egipto. Instruyeron a José para que retornase nuevamente a la tierra pasado el peligro. Durante el ministerio terrenal de Cristo, después de las tentaciones, servían al Señor. Un ángel confortó a Jesús en Getsemaní. Por tanto, después de la muerte, están presentes para proclamar la resurrección. Y sorprendentemente, los ángeles encomiendan el ministerio proclamador de la resurrección, no a los hombres, sino a las mujeres. Esta Biblia es muy extraña, ¿por qué no esperar que venga Pedro y Juan al sepulcro? Porque son hombres y anuncien esto. No, a mujeres llenas de miedo y además en el entorno social no eran dignas de dar testimonio eficaz, fehaciente. ¿Lo has pensado alguna vez? Veremos esto más adelante. En la segunda venida acompañarán al Señor en su regreso a la tierra. Mateo capítulo 25, versículo 31. Los ángeles actúan en la historia. Los ángeles actúan en relación con los creyentes. Los ángeles estuvieron vinculados al Hijo de Dios. Los ángeles traen provisión cuando es necesario para un creyente. Los ángeles tienen cuidado de los creyentes. Los ángeles tienen un cuidado especial en el traslado del creyente muerto de la parte espiritual a la presencia del Señor, como aparece en el caso de Lázaro, Lucas 16, 22, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, qué bendición tan grande. Son siervos de Dios, están al servicio de Dios y al servicio de los que somos herederos de salvación. ¿Sabes? Esto debiera servir para que cada uno de nosotros dijésemos como Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Que Dios nos permita ser instruidos en la Biblia, analizar las notas que están en la etiqueta del canal, descargadlas, verificar lo que hemos dicho, que no hemos dicho nada. Hay mucha mayor extensión en las notas de estudio, y que el Señor permita que esta reflexión sobre los ángeles sea de bendición para nosotros y de gloria para su nombre. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos,
el Señor